Ya estoy grabando. Listo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has unido para aprender de ti. Confiamos, Señor, que tú darás el Espíritu Santo a todos y a mi boca para, Señor, hablar tus palabras, nada más tus palabras. Lo que tú quieres el mensaje que tú quieres que dé para esta noche, te lo ruego, Señor, que tú vengas con tu Espíritu Santo y que tú hagas un milagro. Te confiamos, Señor, nuestras vidas y confiamos, Señor, que tú estarás con nosotros para siempre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. No puedo compartir pantalla, no me deja. Bueno, vamos a comenzar así. Será para la próxima. Freddy, si podrías tú después poner un salmo. ¿Me escuchas? Bueno. Dime. Que cuando tú puedas poner un salmo, porque no puedo compartir pantalla, no he mirado y no me deja. Espérame, vamos a... Ahí se escucha. Espérame, permíteme. Ok. Pasó lo mismo como la otra vez, que no me deja. Dice que no está, los participantes no pueden compartir pantallas. A ver, te voy a pasar el host. Ahorita deberías, nada más que yo creo que sí yo estoy como host, a ver. No, yo no Ok, estoy como host ya. Está como host ahorita, yo no. Listo. ok, después Después lo paso. lo pasas de nuevo. Ok, vamos a dar. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí
quitaré sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Ok. Vamos allá. Voy a abrir aquí. Un momento, por favor. Okay. He instalado hace poco el... Okay. Vamos a hablar sobre el mensaje del testigo fiel. Seguro que vosotros habéis escuchado mucho sobre lo que escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Cuál sería, qué es lo que yo intento? ¿Cuál sería la diferencia de lo que van a escuchar? Al principio parecerá que es lo mismo, pero lo que yo voy a intentar en este caso, y lo que intento siempre en mis charlas, es poner las cosas de una forma práctica. Hay mucha teoría, pero al final la gente no entiende nada. Pronto hablaremos sobre, invitaré a una persona para que hable sobre la justificación por la fe, por ejemplo. Y es un tema muy importante, es el mensaje del tercer ángel, pero mucha gente no conoce y no entiende qué es eso de justificación por la fe. No lo entiende, pero no es de entender en nuestra cabeza, sino de entenderlo de forma práctica en nuestras vidas, de cómo verdaderamente vivir por la gracia. Entonces, vamos a intentar hoy de cómo poder poner en práctica el mensaje de la Odisea en nuestras vidas. Vamos a leer Apocalipsis 3, 14, 21. Y dice, voy a compartirlo para que veáis conmigo. Ok. Y aquí está. Y describe el ángel de la iglesia de la Odisea. A ver. Y describe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo y castigo todo lo que amo, sé pues celoso y arrepiente. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién se aplica este mensaje? Pues vemos que al pueblo de Dios, a lo que profesan creer en Dios, al remanente. ¿Qué clase de personas son los tibios? El persona tibio se aplica a la clase de personas que profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar de todo la verdad y corren el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir a Dios y seguir de cerca los principios de fe. Quiere decir que son personas que dicen que sí, yo creo en Cristo, amo a Cristo, pero su corazón no es verdad. Simplemente es solamente una parte, solo o casi, nos falta un poquito. ¿Qué reacción produce a Jesús los tibios? Pues que le provoca náuseas. Están engañados los laodicenses. Dice en negrita, se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen ni un solo rayo de luz de Jesús. Quiero que vean este mensaje. Cuando vean este mensaje, dice, yo soy rico y me he enriquecido. Y después dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Como ven aquí, no hablan plural. Así que desde ahora tenemos que empezar en singular. Quiere decir, este mensaje es para nosotros individualmente, para cada persona. Así que no vamos a empezar a creer que, es la iglesia adventista. ¿Vale? No estoy hablando aquí de la iglesia adventista. Estoy hablando aquí de ti y de mí, de nosotros personalmente. Así que este mensaje es dado a las personas personalmente, a cada uno de nosotros. Así que vamos a mirarnos a nosotros mismos y ver dónde estamos fallando, porque aquí Dios dice que estamos haciendo algo, que somos pobres y que creemos que somos ricos, ¿no? Dice que hay falta de entrega. Quien no se entrega por entero a Dios se ve gobernado por otro poder y escucha otra vez, cuya sugestión reviste un carácter completamente distinto. El servicio a medias coloca a la gente humana del lado del enemigo, como aliado eficaz de los ejércitos de la tiniebla, cuando los que profesan ser soldados de Cristo se unen a la confederación de Satanás y colaboran con él. Se revelan como enemigos de Cristo, traicionan cometidos sagrados, constituye un eslabón entre Satanás y los soldados fieles, y por medio de dichas agentes el enemigo trabaja constantemente para seducir los corazones de los soldados de Cristo. Así que uno de los problemas que vemos aquí es la falta de entrega total. ¿Por qué nos dice que somos pobres? Por esta razón. Porque nosotros nos hemos entregado parcialmente a Cristo. Vivimos la vida, contaba a un amigo, le decía, mira dos casas iguales. Y uno es cristiano y uno no. Y en las dos casas, pues los dos son vegetarianos. Tienen el mismo coche, se visten igual, comen igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y ven tu casa, ese dice, ¿es la casa de un cristiano?
No lo sé. Dice, en mi última visión se me decidido del testigo fiel, gente duerme en sus pecados. ¿Se me escucha, Freddy? Sí. Ok, gracias. En mi última visión se me mostró que en este mensaje decidió del testigo fiel no ha cumplido aún el destino de Dios. La gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? Porque los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados, amable amonestación y reproche. Pero miren sus corazones, están estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen las tinieblas y caerán las esquemas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espiritual. Se sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificando la sangre, les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de fino. Hablé muchas veces que yo toda mi vida he estado en la iglesia adventista. Pero yo estaba perdido. Cuando yo tenía la oportunidad de ir a la escuela teológica de Sagunto para estudiar teología, yo le pregunté a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Voy a la escuela o voy al campo? Y la palabra de Dios en la Biblia me dijo claramente lo que tenía que hacer. Primero me dijo que Jesús será mi maestro, que Él me enseñará todas las cosas, que yo no necesito ir a la escuela de teología para estudiar teología. Jesús mismo será mi profesor y es lo que está haciendo. Y segundo me dijo, ve al campo, porque Él quiere cambiarme, purificarme. Quiere que sea yo diferente. Me di cuenta de mi necesidad de Dios y entonces empezó el verdadero cambio en mi vida. Cuando yo entendí que era pobre, que no sabía nada, de que no valió nada para nada ir todos los sábados de mi vida a la iglesia, no valió para nada escuchar todos los sermones de los pastores más importantes durante 30 años de mi vida. Lo que valió son los últimos 5 años que estoy en esta tierra, que he empezado a estudiar la palabra de Dios y a dejar que Cristo mismo sea el que me enseñe. Como dice en el versículo que hemos leído, dice, escuchad mi voz. ¿Qué estamos haciendo? Pues que estamos escuchando otra voz que no es de Cristo. Estamos escuchando las voces de los hombres, de las personas, y no escuchamos la voz de Jesús. Y dice, comprar oro, comprando cosas que no tiene valor y que no es de Cristo, que es un amor que no es de Cristo, que es diferente. El amor al mundo, egoísmo y codicia. El peligro que ha ocurrido a los hijos de Dios durante los últimos años han sido el amor al mundo. De este han nacido los pecados del egoísmo y de la codicia. Cuanto más obtienen de este mundo, tanto más fijan sus afectos en él y tanto más procuran tener, dijo el ángel,
es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Sin embargo, muchos de los que profesan creer que poseemos la última nota de amonestación para el mundo están esforzándose con toda su energía para colocarse en la situación en la cual es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para ellos entrar en el reino de Dios. Está desapareciendo la fe en la segunda venida. En este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. No solamente amamos las cosas del mundo y que hace tan difícil que podamos entrar al reino de Dios, que estamos durmiendo y tenemos anublados los sentidos, que no estamos viendo que estamos al final de los tiempos, que está viniendo Cristo y nosotros no estamos preparados. Nosotros somos sacerdotes. Estamos desde 1844, cuando Jesús pasó al lugar santísimo. Estamos en el día de expiación. Tenemos que ver eso en la Biblia del santuario. ¿Qué significa estar en el día de expiación? Es donde Cristo, el sumo sacerdote, limpiaba todos los pecados que ha habido durante todo ese año, que se hacía una vez al año. Cristo está en el lugar santísimo y está limpiando, purificando a su pueblo, quitándoles todos sus pecados. Pero nosotros no vemos nada, estamos dormidos. ¿Cuáles son las causas de la ceguera espiritual? No recibir la corrección. No quieren. Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. No nos gusta que nos corrijan y que nos digan, pero no las personas, está hablando de Cristo. Cuando te dice la verdad, Dios te está enseñando tus pecados. Él no quiere quitarte los pecados, como mucha gente dice, va a venir Jesús y va a venir un fuego purificador y va a eliminar todos los pecados y todo el mundo va a ser salvo. No. Dios te enseña tus pecados para que cuando tú quites, cuando Él quita esos pecados de ti, tú puedas glorificar a Dios. Tú puedas decir, Dios es justo. Dios, la gracia es por fe. Quiere decir que he entendido que mis obras no valen nada. He entendido el mensaje del testigo fiel es que nosotros estamos intentando ganar nuestra salvación con nuestras buenas obras. Y no queremos que Dios nos dé sus vestiduras blancas y quitarnos los pecados nuestros, porque nosotros somos buenos cristianos, no hace falta. Nosotros solamente con pedir perdón es suficiente. No es suficiente. Estamos en un momento donde estamos preparándonos para ser un pueblo santo, los 144,000, donde van a vivir sin pecado. ¿Y cómo yo puedo conocer lo que es la justificación por la fe? Pues cuando yo empiezo a vivir esa vida, así puedo entenderlo. Si no, no lo puedo entender. Así puedo entender cuando veo que mi vida ha cambiado y soy diferente. Los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado se ven siempre exaltados por las dudas. Satanás sabe sugerir dudas y dar objeciones contra el testimonio directo que Dios envía, y muchos piensan que es una virtud, indicio de inteligencia, ser incrédulo, dudar y arguir. Los que desean dudar tendrán bastante oportunidad de hacerlo. Dios no se propone suprimir todo
Dios nos propone suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencia que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir la enseñanza. Y todos deben decidir por el peso de las evidencias. Rechazo e ignorancia de los testimonios. No solo los que rechazan los testimonios o albergan dudas con respecto a ellos están en un terreno peligroso. Despreciar la luz es rechazarla. Muchos contrarian directamente la luz que Dios le ha dado a su pueblo, porque no leen los libros que contiene la luz y el conocimiento en reconvenciones, reprensiones y amonestaciones. Me contaba una vez una chica que dice, no me des ese libro, no quiero saberlo, porque si lo sé tendré que cambiarme de religión, después tengo que cambiar, prefiero no saberlo. Pues de muchas veces nos estamos haciendo igual. Preferimos no saber las cosas, así no cambiamos, no tenemos que ser amonestados para cambiar. En los cuidados del mundo, el amor a la moda, la falta de religión han desviado la atención de la luz que Dios nos ha concedido tan misericordiosamente, mientras que libros y periódicos que inundan errores inundan todo el país. Dios hará a sus pueblos responsables de esa negligencia. Habrá que darle cuenta de todo rayo de luz que Él ha dejado brillar sobre nuestra senda, sea que la hayamos aprovechado para progresar en las cosas divinas o rechazado porque nos resulta más agradable seguir nuestras inclinaciones. Mensajes tibios en los púlpitos. Mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros. Cuando lleva un mensaje de vida o de muerte, los ministros están dormidos. Los miembros laicos también, y el mundo perece en el pecado. Dios ayuda a su pueblo a despertarse y al andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Pronto una terrible sorpresa sobrecogerá a los habitantes del mundo. Cristo vendrá repentinamente con poder y gloria. Entonces no habrá tiempo para prepararse para recibirlo. Ahora es el tiempo en que hemos de dar el mensaje de advertencia. ¿Qué remedio ofrece Jesús a la Odisea? Arrepentimiento. Hay que arrepentirse. La mentalidad mundanal, al egoísmo, la codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios. El arrepentimiento bien no es que yo me arrepiento, pido perdón a Dios y sigo pecando. Eso no es el verdadero arrepentimiento. Lo siento por aquellos que el arrepentimiento es que me arrepiento, pido perdón y ya no peco. Es verdad que va a haber algún momento, algún pecado que hemos estado mucho tiempo practicándolo, que va a ser muy difícil dejarlo y puede ser que pase un tiempo. Pero no será igual. Yo me acuerdo cuando dejaba mis pecados, uno de ellos en concreto, cuando normalmente cuando yo practicaba ese pecado era todos los días. Pero llegué a un momento cuando yo me arrepentí verdaderamente a Dios, que ese pecado no era algo habitual, ya no hacía parte de mi vida, era algo que venía casualmente por la falta de, por ese hábito. Y lo hacía sin pensar. Y después me daba cuenta, uy, ¿qué hice? Y me arrepentía. Hasta un momento, llegando hasta un momento que ese pecado ya no existía en mi mente, ni en mi vida. Y ahora mismo puedo hablar diciendo que soy libre de ese pecado, que ya no existe en mi vida y que ese hombre que era antes ya no existe. Y eso es el verdadero arrepentimiento. No es el que pide perdón y su vida sigue igual. Tiene que haber un cambio, tiene que cambiar algo. Algo tiene que cambiar en la mente. Yo me sentía con angustia, lloraba
y aunque practicaba ese pecado, ya no podía más. Estaba como sofocado, sin aire, ya no podía más. Quería dejarlo y no podía. Y iba cada vez más a Dios y orando con más fuerza, estudiando más la palabra de Dios, hasta que un día Dios pudo liberarme de ese pecado. Y así yo puedo dar gracias a Dios por todo lo que Él hizo. Puedo entender la justificación por la fe. Comprar de Jesús. La verdadera gracia es la valor inestimable que se soporta a las pruebas y la adversidad. Se obtiene únicamente por la fe y por una obediencia humilde acompañada de oración. Las gracias que soportan las pruebas de aflicción y la persecución y la evidencia de su pureza y sinceridad son el oro que es probado en el fuego y hallado puro. Fe, el amor de Dios, verdadero fe y amor, quiere decir que nosotros vamos a ser semejantes a Cristo. Y quiere decir que semejantes a Cristo en fe y amor. Quiere decir que si nosotros tenemos rencor a alguien, si no hemos perdonado aún a alguien, es que aún no hemos recibido ese oro de Dios, aún no hemos comprado ese oro, aún no tenemos ese amor. Si dice, yo quiero salir al campo y llevamos años sin salir y nadie se mueve, todo sigue igual, es que nos falta fe. Me decía, es que significa que me falta fe, como me decía alguien, ¿no? Como diciendo que, ¿cómo puedo decirle yo que falta fe? Porque ella tiene mucha fe, pero no, es que nos falta fe y mucha fe. Dice, sin sacrificio no se puede tener, no podemos tener la salvación sin sacrificio. La obra que consiste en podarnos y purificarnos para el cielo es una obra grande y nos costará mucho sufrimiento y prueba, porque nuestra voluntad no quiere ajustarse a la del Cristo, sujetarse. Quiere decir que amo tanto al mundo y las cosas del mundo que va a ser una agonía dejar todas esas cosas. Pero no sintaos como algo que esto va a seguir para siempre. No, es el tiempo que tú vas a dejar esas cosas. Cuando ya dejas eso, después reflejarás la imagen divina. Debemos pasar por el horno de fuego hasta que haya consumido la escoria y seamos purificados y reflejemos la imagen divina. Quiere decir que ese es el horno de fuego. Cuando pasamos por ese sufrimiento, cuando vamos a renunciar al yo, a lo que me gusta a mí, y empezar a amar lo que le gusta a Dios. Y después, cuando pasamos por ese fuego, esas cosas que ama Dios, a nosotros vamos a amarlas también. Como decía David, que mi delicia es tu palabra. Al final va a ser delicia. Quiere decir que cuando lees, ya no ves como algunos lee la Biblia y piensan que solo es amonestación y sufrimiento, que solamente le habla a él para amonestarlo. No. Después lo va a leer y va a ver el amor de Dios en esas palabras. Y va a ser una delicia leer la palabra de Dios. Sin cruz no hay corona. Por medio de la mucha tribulación, ¿cómo hemos de entrar en el reino de Dios? Algunos obstáculos que dificultan la salir de la tibieza. La alimentación incorrecta. El progreso hace que la mente resulte incapaz de comprender la verdad. La primera vez cuando yo empecé a practicar la reforma pro salud, yo no entendía y no estaba de acuerdo con esa reforma. En dejar la carne y tener la reforma pro salud, yo no estaba de acuerdo. Pero Dios me lo decía que tengo que hacerlo. Y lo hice no por mis sentimientos, de lo que yo pensaba, de lo que yo sentía, sino porque Dios lo decía. Y ahora lo comprendo. Y comprendo la Biblia hasta los 30 años, ahora tengo 35, da igual cuánto leía la palabra de Dios, no entendía nada y no podía alcanzar la salvación.
Pero después, cuando empecé a purificar mi vida y empezando con la alimentación, empecé a comprender la palabra de Dios y pude a poner en práctica las cosas, el dominio propio. Si no dejaba la carne, no hubiera tenido dominio propio para poder vencer algunos pecados, porque tenemos que empezar por lo más pequeño y al final podremos dejar las cosas que son más grandes. La vida en las ciudades. Insisto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la imagen de Dios. Tenemos que ir al campo. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios no pueden decir que guardan los mandamientos de Dios si no hacen un esfuerzo de irse al campo. Cuando los adventistas del séptimo día se establecen en ciudades donde ya existe una iglesia grande, debido a su lugar y se debilita más y más. También está hablando aquí sobre las iglesias. Vemos la vida en las ciudades y vemos que incluso las iglesias están expuestos, sus hijos están supuestos a numerosas tentaciones. Hermanos míos, a menos que seáis imprescindibles para adelanto de la obra en tal lugar, sería mucho más prudente que fuerais a un lugar donde la verdad no ha penetrado aún y os esforcéis en dedicar vuestra capacidad a la obra del Maestro. Vemos que aún en algunas iglesias podemos nos mantiene sujetos y no podemos avanzar en nuestra santificación, en la comprensión de la palabra de Dios, porque nos importa más nuestros cargos, nos importa lo que nos dicen las personas, sus opiniones, y para que no nos miren mal, preferimos seguir comiendo carne o seguimos guardar el sábado de un modo incorrecto. Porque, por ejemplo, el sábado no es un día para los exploradores, no es un día para la familia, el sábado no es un día para ti, el sábado es para el Señor, es para Dios. Y a veces hacemos un sábado para otras cosas y no es para Dios. Y olvidamos de Dios. Mira, al Señor alegraría que los tibios que crean que son religiosos nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles y seguidores de Jesús. Peligros de los postreros días. Estamos viviendo en un tiempo muy solemne e importante en la historia de la tierra. Nos vemos en medio de los peligros Nos vemos en medio de los peligros de los postreros días. Estos por sobrecogernos sucesos importantes y terribles. Y cuán necesario es que todos los que temen a Dios y aman su ley se humillen delante de Él y aflijan y lamenten confesando los pecados que han separado a Dios de su pueblo. Lo que deben excitar a la mayor alarma es que nos sentimos que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada y que no contentamos con permanecer como estamos. Debemos acudir a la palabra de Dios y a la oración buscando individualmente al Señor con fervor para encontrarlo. Debemos hacer esto en nuestro primer quehacer. Vamos a ver de la forma práctica. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que los motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la Odisea. Tenés que bloquear a... ¿Quién está? Santos, creo yo. Santos Carlos. Te está rayando la... Te está rayando la pizarra.
consejo afecto en el corazón de quien lo reciba, inducirá al azar la norma y expresar claramente la... Dime. Tenés que bloquear a Santos Carlos que está rayando la pizarra. Vale, ¿cómo lo hago? Ok, bueno, en la próxima tenemos que usar dos hosts, Sí, así no sé que cómo darle voz a ti. buscar a Santos Carlos y mandarlo a la sala de espera entonces, porque parece que no puede desactivarlo él. Buscar a Santos Carlos y Pues, mandarlo a sala de espera. ¿cómo se Listo. llama? Perdón. Bueno, ya lo quitó ahorita, parece que ya se dio cuenta. Ah, vale, gracias. Ok, vamos a seguir. Vamos allá. Tenemos que acudir a la palabra de Dios y a la oración, buscando individualmente al Señor con fervor para encontrarlos. Debemos hacer de esto nuestro primer quehacer. Vamos a ver aquí. Tenemos ya de mover profundo arrepentimiento y todos los que reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Así que el testimonio del testigo fiel, que es el mensaje de la Odisea, de que somos pobres, miserables, desnudos, que no entendemos nada, que pensamos que tenemos todo, que somos ricos en la palabra de Dios, pero no tenemos nada, que tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y empezar a aprender de Él. Tenemos que despertar, como dice, despiértate, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tu ropaje hermoso, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incursicio y el mundo no volverá a entrar en ti. Este testimonio va a provocar el zarandeo en el pueblo de Dios, en nosotros, porque tenemos que tomar una decisión importante, y cual tenemos que decidir si elegimos a seguir a Cristo 100%, no casi, sino 100%, toda mi vida, empezar a vivir verdaderamente una vida dedicada a Dios el 100%. Y cuando entendemos el testigo fiel, vamos a ver que nos da un profundo arrepentimiento y el efecto también será que obedeceremos los mandamientos de Dios y quedaremos purificados de los pecados. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Ya tendremos nuestros vestidos blancos y ya no seremos contaminados por la corrupción del mundo, por el pecado. Vamos a quedar limpios. Decía de Enoch que habrá gente que fueron al campo y que vivían al lado de Enoch y que la rectitud de Enoch no pudieron soportarlos y volvieron a las ciudades. Es así que tiene que pasar. Que vivamos una vida de rectitud santa, que alrededor empieza una rebelión, una persecución contra nosotros. Y vamos a sentir la persecución, vamos a sentir la ira de la gente, porque le estamos llamando la atención con nuestra vida, no con palabras, de que están viviendo una vida falsa. Hoy en el mundo hay confusión, no saben qué es verdad o qué es mentira, todos dicen la verdad, pero hoy Jesús nos llama para escuchar su voz. Dejen de hablar y estén callados escuchando lo que Dios tiene que decir. Él nos llama a Él. Él quiere ser tu amigo y tu Dios. Quiere cambiar tu vida y prepararte para el cielo. Y lo que necesita es simplemente dejar de escuchar al mundo y escuchar a Él. La palabra de Dios y la naturaleza, como el Espíritu Santo, te hablarán a tu corazón para enseñarte el camino para la salvación. Dejemos nuestras opiniones. Arrepentidos, aceptamos nuestros nuevos vestidos y empezará una vida llena de santificación. Dios nos purificará hasta ser semejantes a Jesús.
Obedeceremos en todo a Dios. Ya no andaremos por nuestros caminos, sino solo aquel camino angosto que lleva a la tierra prometida. El camino nosotros no lo conocemos, pero por fe seguiremos luchando la buena batalla. ¿Qué quiere decir el camino no lo conocemos nosotros? Le dijo a Abraham, sal de Ur, vamos a poner una ciudad, sal de Barcelona, y donde tú tienes tu familia, tienes tu casa, tienes tu trabajo, tienes dinero, tienes todo, salte de ahí y ve en el sitio donde yo te enseñe, yo te lo enseñaré, dice la palabra de Dios a Abraham, donde yo te mostraré. Y la gente decía que está loco, ¿cómo te vas a ir dejando tu trabajo, tu casa, tu familia para ir donde te muestra Dios? Y tú no sabes dónde está. ¿Y qué te va a demostrar Dios? Eso es locura para la gente. Pero yo estoy viviendo eso. He dejado mi trabajo, he dejado mi vida aquí en Francia, estoy haciendo el equipaje, y en mi equipaje solo me llevo el 20% de lo que tengo. El 80% se quedará aquí. Solo el 20%. Imagínate, voy a dejar la lavadora, voy a dejar la cocina, voy a dejar muebles, voy a dejar un montón de cosas. Y solo a llevar ropa, lo básico para vivir. Y me iré a vivir al campo. Me decía la gente, pero tú no puedes esperar, estás ganando mucho dinero. Ahora, este año, el presidente subió el salario a la gente que trabaja en la salud. Y dan dinero, y por ejemplo a los médicos que están aquí, aquellos que van a poner vacunas, van a darles 5 euros por cada persona que van a poner vacuna. El médico, a cada persona que pone una vacuna le van a dar 5 euros. Quiere decir que puede llegar a ganar en un mes 100.000 euros. ¿Cómo dejas eso? Pero estamos locos para dejar nuestras vidas en las ciudades tan cómodas, agua caliente, calefacción, para ir no sé dónde, donde Dios diga, y sin saber nada, ¿entiende? Pero cuando yo he decidido al campo, porque ya he empezado para allá, y ya he estado en el campo ya durante un tiempo, he ido a preparar la casa donde voy a estar ahora, que voy a ir ahora en febrero. He visto lo maravilloso que es Dios. He visto el amor de Dios. He conocido a Dios. Y con eso basta mi gracia. Es suficiente. Soy feliz. Y dirás, pero es que ya no vas a ganar 1.800 euros al mes. ¿Y para qué si no soy feliz? ¿Para qué me sirve 1.800 euros si no soy feliz? ¿Para qué me sirve una casa grande con coche bonito y un trabajo fijo si no soy feliz? Si pierdo mi salvación, si yo lo que necesito, si yo lo que quiero es a Cristo. Y Él te dice, salgan de las ciudades para yo encontrarme contigo. A Jacob, él encontró en el desierto. Juan el Bautista encontró a Jesús en el desierto. Elías, Jesús encontraba a Dios en las montañas, en la naturaleza. Vayamos a buscar a Dios. Vayamos a encuentro. Él nos hace una cita con Él y Él está ahí en ese lugar. Vayamos con Él y Él nos dará los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, dominio propio y todas las cosas. Vamos a ver, por ejemplo, esta historia sobre un leproso.
Vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla, y le dijo, si quieres puede limpiarme. Se enganchó de la rodilla de Dios en el suelo, postrado, como vemos en la foto. Lo pongo más grande para que lo veamos. Rogándole a Dios, límpiame. En su corazón yo creo que no pensaba solamente en la lepra que él tenía, en el dolor de su piel que siempre se rascaba, sino en su corazón. Ese hombre pedía que le limpiara. Y Jesús dijo, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablando, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Vamos a ver qué dice Ellen White. La obra de Cristo al purificar de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro lo tocase, porque él que tocaba no se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre él, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera, imposible de ser eliminada por el poder humano. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay con él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador, quien quiera caer a sus pies, diciendo con fe, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oirá la respuesta, quiero ser limpio. Así que, hermanos, este es el mensaje del testigo fiel. No sabemos nada, somos pobres, miserables. Estamos escuchando una voz que no es de Cristo. Estamos comprando y viviendo en el mundo. Pero Dios hoy nos llama a nuestro corazón, está a la puerta. Es tu decisión hoy para decidir, para abrir tu puerta a Jesús, tu corazón, para que Él pueda entrar en tu vida y con su toque, con su amor, pueda limpiarte y pueda ser rico. Tú puedes ser rico, y no rico en cosas materiales, sino rico en gozo, en paz, en amor, y ser rico en tener a Cristo, y ser rico en tener la oportunidad de vivir la vida eterna. Y solamente necesitamos abrir el corazón a Cristo y entregar nuestra vida el 100% a Él, toda nuestra vida. Ellen White dice a veces, decía, que casi se salvaron. No quiero que entre vosotros haya alguien que diga a Dios, casi te salvaste. Quiero que diga, bienvenido. Y no preguntará, ¿qué tipo de doctrina aprendiste? Preguntará, ¿visitaste a los enfermos? ¿Ayudaste a los pobres? ¿Visitaste a los que están en la cárcel? ¿Ayudaste a las viudas? ¿Viviste la vida de Jesús? ¿Tuviste amor por tus hermanos? Eso es lo que te va a preguntar. No doctrinas, sino viviendo día a día la verdadera fe
no solamente de boca, tenemos que empezar a vivir la verdadera, vivir como verdadero pueblo de Dios, puro y santo. Y hoy podemos empezar. No seremos perfectos, dice Dios. Jesús dice, Él es fiel para contemplar, para em, completar la obra. Quiere decir que nosotros empezamos y cuando Cristo vendrá, lo que nos falta, Él pondrá. ¿Ok? Él va a completar lo que nos falta. Pero nosotros tenemos que hacer nuestras partes. Tenemos que empezar a vivir esa vida santificada, esa vida para Cristo. Muchas gracias. Y tenemos 5 o 10 minutos si alguien quiere poner alguna pregunta. Gracias, hermano Moca, nuevamente por tu tiempo y por el tema. El PDF después lo vamos a compartir a través de un enlace. Les voy a poner yo la dirección ahorita. Les va a aparecer ahí la dirección donde va a estar este video ya editado y el PDF que me va a pasar el hermano Moca. Y tenemos unos 5 o 10 minutos para que podamos hacer los comentarios. En lo personal, a mí, ahorita le doy mi comentario de 1 minuto. En lo personal, a mí este tema yo lo he desarrollado, o sea, el testigo fiel es prácticamente ese mensaje del evangelio que Cristo nos llama a las puertas. Por eso, si notan en la imagen, estaba tocando la puerta, que tenemos que abrir esa puerta de nuestros corazones para que toda la verdad entre en nosotros a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra. Y ahí voy a mi punto. Solo he logrado encontrar a ese testigo fiel escudriñando las Sagradas Escrituras. No con estas charlas solo me dice a mí, tienes que investigar, tienes que seguir informándote, que son importantes, pero a mí me motivan. Yo necesito conocer un poquito más de lo que se está hablando. Y yo por mi propia cuenta voy, investigo, hago mis apuntes, y así fue como comencé yo este ministerio, y yo sé que el hermano Moca así fue como comenzó, por el testimonio que lo ha mencionado. Comenzamos nosotros a investigar, a cambiar nuestra vida, porque dice la palabra de Dios, transformados conforme al conocimiento que estáis recibiendo. Y yo comienzo a hacer mis apuntes y comienzo a compartir esos apuntes, pero no solamente me lleno de información, sino que comienzo, por eso dice, transformados conforme al entendimiento, al conocimiento. Comienzo a cambiar mi vida conforme a lo que voy cambiando, porque si yo recibo el conocimiento y no cambio, entonces todo eso que sé y no lo hago, me es pecado. Entonces me estoy condenando más todavía. Y en algún momento en nuestras vidas teníamos tanto conocimiento y sabíamos que estábamos pecando. Por eso es que ahí es donde actúa el Espíritu Santo y no me deja en paz, porque el Espíritu Santo me dice, sabes que es malo y lo estás haciendo. Y ahí es donde comienza el proceso de llegar hacia Cristo arrepentido y humillado, porque el Espíritu Santo está actuando en mí. En el momento en que el Espíritu Santo, yo sigo pecando y sé que es malo, entonces esa es la ofensa al Espíritu Santo. Ya no hay perdón para mí, porque 1, 2, 3 veces el Señor me llamó y no me arrepentí y sigo en el pecado. Entonces llega el momento en que ya el Espíritu Santo, por más que trabaja en mí, quiera trabajar en mí, yo ya le dije no, ya le cerré sus puertas y lo ofendí, y entonces ya no hay perdón para mí ya en ese punto. De ahí cuando el Señor, bueno, decide ya si yo termina con mi vida o mi tiempo de gracia se acaba, aunque si estoy vivo en este momento, si estoy escuchando esto, quiere decir que el Señor todavía está tocando la puerta de mi corazón. Así que eso es nada más, digamos, el proceso del llamado del testigo fiel. Yo espero que los hermanos también puedan compartir ese llamado a otros. O sea, insistir, es que tú sabes que eso es malo. Dios sabe que tú puedes cambiar. Así que haz el mejor esfuerzo y cambiemos nuestras vidas conforme al conocimiento que vamos adquiriendo. Hermanos, pueden participar con sus opiniones.
Buenas tardes, hermano Freddy, hermano Moca, que Dios le bendiga. Disculpe por no abrir la pantalla, estoy un poco mal de salud. Y hace mucho tiempo, bueno, saludo a acá de la Iglesia Adventista 5 de junio de acá de Quito, Ecuador. Y hace mucho tiempo estudiamos estos temas proféticos. No sé cuánto tiempo estoy dentro del grupo del hermano Freddy. Siempre me ha gustado perdón, los videos, los temas actualizados, y así también comparto a los hermanos de distintos grupos. Bueno, últimamente, esto de la pandemia, creamos dos grupos y así estudiamos. Y no sé si ven arriba el Centinela Americano. Hace poquísimo tiempo creamos este grupo, están en Facebook. Y estudiamos, y muchas gracias primeramente a Dios, al hermano Freddy, a los temas, como a los videos que siempre expone, y así puedo yo compartir. Y a los demás y los hermanos, y de una y otra manera no tienen acceso al internet aquí en Ecuador. Como alguna vez le comenté al hermano Freddy que hay hermanos del campo y no tienen acceso, igual como ya viene video en vivo, entonces yo les comparto y es una gran bendición para las personas del campo y de la ciudad. Y hermano, muchas gracias, y como les digo, este Centinela Americano es nuestro grupo y estudiamos estos temas proféticos a partir de las 3 de la tarde, hora ecuatoriana, hasta la puesta del sol. Estudiamos versos por versos, capítulo por capítulo. Hoy, Dios mediante, estamos estudiando lo que es el anticristo, y la próxima semana tenemos el estudio de lo que es psicología, algo así. Entonces, para nosotros, pues ha sido una gran bendición. Y respecto a este tema de la Odisea, prácticamente alguna vez estudié este tema. Nuestra condición, bueno, yo en mi parecer, yo entendía que se estaba refiriendo a la iglesia, pero con el texto, con las citas de la sierva del Señor, da a entender que esto es personalmente. Y pues nosotros debemos hoy en día pues bajar a la iglesia de la Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es que nosotros dice que abraza la ley de Dios. O sea que nosotros estamos prácticamente los que cuidan la ley de Dios. O sea que estos estudios nosotros hemos estudiado prácticamente capítulo por capítulo, verso por verso, así para poder entender. Entonces, ahora personalmente, como el hermano Freddy lo mencionaba, nosotros muchas de las veces arrepentimos y volvemos a pecar. Arrepentimos y volvemos a pecar. Tristemente, personalmente, o muchos de los hermanos de acá, eso es la condición que nosotros estamos en el lugar santo y no podemos acceder al lugar santísimo. Pero sin embargo, si nosotros, si bajaríamos a la iglesia, la Filadelfia, entonces ahí comprenderíamos lo que es el verdadero arrepentimiento y cómo vivir como Dios quiere para nuestras vidas. O sea que eso, igual yo decía, bueno, no tenía mucho conocimiento de que un hombre podría seguir pecando hasta la venida de Señor Jesús. Así lo decía el pastor, el hijo del pastor Bullón. Entonces, también estudiamos estos temas y está un poco preocupante porque muy bien lo decía nuestro hermano que siempre hace estos temas. Entonces, muchos, estos falsos maestros, no sé cómo podríamos decir, entonces van a hacer que creer a los mismos adventistas, vamos a seguir pecando hasta la venida de Jesús. Entonces, eso no creo que sea correcto cuando Dios dice que sed santos, así como yo sé santos. Yo soy santo. Entonces, en el cielo, yo creo que
las costumbres malas, las costumbres en consumo de alimento, en nuestro carácter, yo creo que al cielo, pues no vamos a entrar así. Entonces, eso por una parte. Bueno, decía que, por ejemplo, aquí decía, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. La figura que Cristo utiliza para presentar a la iglesia en Filadelfia es la única y está unida íntimamente a la ley de Dios. Es esta iglesia que puede entender a ser santo significa vivir de acuerdo a la ley de Dios y tener un carácter igual de Jesús. La santidad, además, está profundamente unida al respecto del día sábado. Entonces, prácticamente, personalmente, yo tenía que bajar a la iglesia de Filadelfia, así obtener, entender lo que es el amor fraternal y tener el carácter de Cristo y llegar a los reinos de los cielos. Muchas gracias, bendiciones, saludos desde Ecuador. Amén, mi hermanito, Dios te bendiga. Saludos ahí a la hermandad de Ecuador que siempre nos acompañan a través de esta plataforma y a través de las redes sociales. También dice el hermano Gerardo, gracias hermano Moca, que Jehová te bendiga y te lleve al conocimiento de toda la verdad. El hermanito Ramón dice, feliz sábado, el tema es excelente, Dios transforme a su semejanza de su carácter, bendiciones. Marjorie dice, muchas gracias hermano Moca por tu mensaje, bendiciones. Y Harold dice, muchísimas gracias hermano, Dios le cuide, bendiciendo para seguir con este ministerio. Así que le agradecemos, ¿verdad?, al hermano Moca por ese tiempo y a cada uno de ustedes. Así que si alguien tiene otro comentario, es el momento. Todavía creo que tenemos unos 5 Si se minutos más. entendió bien, si hay alguien alguna pregunta, si no se entendió muy bien, intentado el mensaje, a veces con palabras humanas es muy difícil de hacer entender. Y solamente el Espíritu Santo, y cuando empezamos a vivir nosotros esa vida, entonces vamos a entenderlo mucho mejor. Pero nosotros tenemos que entender nuestra condición, que no somos nada, tenemos que ir a los pies de Jesús y Él nos va a purificar. Dice que viene a salvarnos del pecado, no en el pecado. ¿Okay? Él es fiel, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados, aquellos que vamos y olvidarlos. Así que si alguien aún no ha entendido, por favor, y si hay algún comentario que pueda darle más conocimiento a este tema, muchas gracias. Hermanos, buenas tardes. Un gusto poder saludar al hermano Moca, al hermano Freddy Silva. Y muchas gracias, ¿no?, por este tema que es tan interesante. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado este mensaje del testigo fiel, ¿no?, en nuestras iglesias. Hemos escuchado ese llamado, porque finalmente en Apocalipsis 3:21 Jesús hace un llamado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tres cosas muy interesantes suceden en ese verso, ¿no? El llamado final que hace Jesús y la individualidad, por supuesto, que habló el hermano Moca, es tan impresionante, porque está llamando a cada corazón, a cada ser humano. Hace un llamado tan impresionante. ¿Cuál es ese llamado? Que Cristo quiere venir a morar en el corazón. Quiere venir a morar con todo. Y cuando Él viene a morar con todo, viene a morar con su ley también en nuestros corazones, para no violar ni pisotear su ley. Eso es lo que Él hace, ¿no?, en nuestras vidas. Como Él mismo dijo en Salmos capítulo 40, el versículo 7 y 8, también menciona acerca de Él. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi delicia, ¿no? Lo mismo que sucede también con Salmos capítulo 1, el versículo 3, me parece que está, que dice lo mismo. Entonces,
Algunos hermanos estaban hablando de este mensaje que es tan importante y que este mensaje va a llevar a la transformación del carácter. Y un carácter semejante al de nuestro Señor Jesús, ¿no? Un carácter semejante al de Él. En este mundo tenemos que aprender a vivir y a depender de Él. Nosotros los seres humanos tenemos que aprender a depender de Él. La pregunta es, ¿no? ¿Y cómo yo obtengo el carácter de Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo logro que el carácter de Cristo se refleje en mi carácter? O sea, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, personalmente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos para que... Porque todos los días luchamos contra el pecado. Todos los días el pecado, como dijo Pablo, el pecado nos asedia. ¿Cómo lo hacemos? Creo que Pablo tiene la respuesta. Lo tiene la respuesta en Romanos capítulo 5, el versículo 2 y 3 tiene la respuesta. No solo en Romanos 5, 2 y 3 lo tiene la respuesta. Cuando pasamos por la prueba, cuando pasamos por la dificultad, Pablo dice que nosotros vamos a tener un carácter aprobado. Vamos a tener un carácter aprobado. Pero para tener ese carácter aprobado, nosotros tenemos que contemplar a Jesús, olvidarnos de nosotros mismos. La sierva del Señor, cuando escribe en el camino a Cristo, describe el carácter de Juan. Dice que Juan tenía un carácter, pues, impulsivo, resentido, dice que era. Y ese carácter impulsivo, resentido, cuando él contemplaba a Cristo diariamente, caminaba con él. Hay que recordar que Juan dice que era el único que recostaba la cabeza en el regazo de nuestro Señor Jesús. Era el más joven del grupo, pero llegó a transformarse. La sierva del Señor dice que llegó a transformarse porque contemplaba a Jesús. Y Pablo nos dice, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, nos dice que hay que contemplar a Cristo. Y esa contemplación nos va a llevar ¿a qué? Nos va a llevar a cambiar, a ser transformados de gloria en gloria, dice que vamos a ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Eso quería comentar, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Y hay otra consulta, hermano Moca, ¿me escucha? Sí. Dice, si puedes ver en los chats, dice, permítame, en cortas palabras, dice, un hermanito, el hermano Clinton pregunta, en cortas palabras, nombre, como dice uno, nombre y apellido. ¿Quién es el testigo fiel? ¿Y cuál es su mensaje? Y otra pregunta que está relacionada es, el mensaje del testigo fiel, ¿es el mismo mensaje de la justificación por la fe, que es un tema que tuvimos hace poco? ¿Está relacionado? ¿Es el mismo mensaje? Pregunta. El testigo fiel es Cristo y es verdadero, como puse el mensaje. El mensaje es que pensamos que somos ricos y podremos obtener por nosotros mismos la salvación, siendo buenos adventistas, buenos cristianos, pero somos pobres y nada podemos hacer sin Cristo. Debemos estar atados en la vid y ir a Cristo para que Él nos dé lo que necesitamos para ser salvos. Y el otro mensaje, que justificación por la fe, sí, porque sin Cristo no podemos ser salvos, solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Y también nos llama al arrepentimiento, quiere decir que cuando entendemos que solo a través de Cristo podemos ser salvos, empezamos a vivir una vida de santidad, empezamos a arrepentirnos, a vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando tenemos verdadero arrepentimiento, vivimos una vida de obediencia a Dios. Empezamos a obedecer los mandamientos de Dios, a vivir una vida santa. Pero, ¿cuándo vivimos una vida santa?
cuando vamos a Cristo, cuando Cristo mora en nuestro corazón, como decía nuestros hermanos que han compartido con nosotros mensajes hermosos de la Biblia. Cuando Cristo mora en nuestro corazón, cuando Cristo mora en nuestras vidas, llegamos a ser semejantes a Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Como expliqué, Cristo vivía con amor, como decir, como dije muchas veces a Freddy, le dijo a los discípulos, seguidme. Y después le siguieron. Después de 3 años, cuando estuvieron con Jesús, Jesús dijo, bueno, todo lo que vieron, hacedlo igual. Entonces, no es solo palabras. Él vivió la vida que tenemos que vivir. Vivió una vida santa. Y como fue, explica la Biblia, Romanos, como fue Adán, fue de Adán, todos pecaron y reciben la muerte, también de Cristo reciben la vida. Entonces, Jesús era el unigénito, el primero, y después de él, nosotros somos nuevas criaturas y venimos después de él a ser como él. ¿Y cómo era él? Pues sin pecado. ¿Y cómo podemos llegar a ese momento de vivir sin pecado? Pues viviendo una vida como Cristo vivió. Entonces, Él dio las herramientas, cómo vencer las tentaciones. Tenemos que ver la vida de Cristo, cómo vivir una vida santa. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Pues escrito está, como por ejemplo, escrito está, siempre decía Cristo así, conocía la palabra de Dios, estudiaba la palabra por sí mismo, él estudió con su madre y él mismo estudió la palabra de Dios. Él buscaba a Dios, ¿dónde? En la naturaleza, oraba. ¿Cuánto tiempo oraba Cristo? Todo el tiempo. Es una forma para poder acercarnos para la vida cristiana verdadera. Hay que orar todo el tiempo y ver todas las cosas que hacía Cristo para alcanzar nosotros también en la misma medida lo que Cristo es. ¿Ok? Es simple. Lo que pasa es que no queremos, simplemente amamos tanto este mundo y las cosas del mundo que no queremos dejar nuestra comodidad y sufrir. No queremos que la gente nos señale con el dedo y que nos diga que somos extremistas. Porque ahora yo no como carne, soy extremista. Porque yo voy al campo, soy extremista. Y ya no, pues igual me van a expulsar de la iglesia. Pero no por eso voy a dejar de seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien más? Aquí dice, hay alguien que dijo, Ramón, el mensaje es una invitación a salir del formalismo religioso y tomar la decisión de arrepentirnos y ser justificados por Cristo para que more en nosotros y seamos su reflejo en esta tierra. Amén. Digamos que tenemos que vivir una vida santa, tenemos que empezar a depender de Cristo en todo. Una vez dije a una persona, dejad de mirar a los hombres, dejad de mirar al pastor, al anciano de la iglesia, a la diaconisa, empezar a mirar a Cristo. Por eso nos decepcionamos, por eso estamos tristes y solos, porque no seguimos a Cristo. No miramos a Cristo. Freddy. Sí, muy bien. Entonces aquí finalizamos. Gracias a los hermanos que nos acompañaron y vamos a
como mencioné, a guardar este video, a editarlo, a subirlo a la dirección que les envié para que lo puedan compartir con otras personas, incluyendo el PDF. Gracias, mi hermano Remus, por tu tiempo y los esperamos, creo que dentro de unos 15 días, pero el hermano Moca va a tener otra charla por otra plataforma, así que la próxima semana van a poder encontrarse con él. Vamos a pasar esos anuncios a través de los grupos que tenemos en Telegram, en WhatsApp y en Facebook. Así que los esperamos para la próxima semana. Gracias, mi hermano Moca, y gracias a todos por habernos acompañado. Así que nos despedimos. Tú tienes el host, así que tú puedes finalizar la transmisión. Dios te bendiga, mi hermano. Dios los bendiga a todos. No, tú tienes el host. Yo tengo el host. Ok. Nos vemos. Dios me los bendiga.